Increíble, esta ensalada navideña se hace en minutos. En el canal de las ensaladas seguimos pues con esta temporada tan deliciosa de recetas navideñas. Vea, si todavía no se ha suscrito, hágale pues de una para que no se pierda nada. Guarde las recetas que más le gusten, deje su like y compártala con quien quiera cocinar rico, sin complicarse. Preste atención, porque hoy tenemos una ensalada que queda tan fresca y tan sabrosa que fijo se va a convertir en una de sus favoritas. Vamos pues empezando con un repollo pequeño blanco. Lo limpiamos bien, retiramos esas hojitas que puedan estar dañadas o marchitas y lo cortamos en tiras bien delgaditas, lo más finito posible, que eso ayuda a que la ensalada quede suavecita y más fácil de mezclar. A este repollo lo ponemos a desinfectar con agüita y vinagre blanco, como siempre lo hacemos en este canal para que quede bien limpio y listo para usar. Y una pregunta mientras tanto, ¿ustedes prefieren repollo blanco o morado para las ensaladas? Cuéntenme en los comentarios, qué bacano irlos conociendo. Ahora seguimos con un mango grande y maduro, vea pues. Este ingrediente a mí me gusta muchísimo porque aporta esa dulzura natural que equilibra todo. Cierto que el mango madurado es una belleza. Lo lavamos muy bien, le retiramos la cáscara con cuidado, lo cortamos primero en rodajas y luego en cubitos pequeños, todos parejitos para que se mezcle parejo en la ensalada. Ese colorcito amarillo ya nos va diciendo que la ensalada va a quedar de Navidad total. Vea pues, no se vaya a ir sin suscribirse que después me lo pierdo entre tanto contenido. Aproveche y dele clic allá abajito para que sigamos cocinando juntos. Con ese gesto pequeño, usted apoya que esto siga creciendo y que podamos traer más recetas ricas, saludables y para toda la familia. Cuando ya el repollo está desinfectado, lo escurrimos bien y lo llevamos a la ensaladera. Ahí mismo agregamos el mango y enseguida añadimos 100 granos de uvas pasas negras, que también son una maravilla porque esa explosión de dulcecito queda espectacular. Y vea pues, aprovecho para preguntar, ¿ustedes son team pasas o team sin pasas, por favor? Porque sé que eso genera debate fuerte, así que coméntenme allá abajo. Reservamos un momentico y seguimos con 2 manzanas rojas. Las lavamos bien, le retiramos la cáscara. Sí, para esta receta las usamos peladitas. Las cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños, descartando la parte del centro y sus semillas. La incorporamos de una vez a la ensaladera con todo lo demás. Aquí mismo, sin darle más vueltas, agregamos el aderezo. En este caso son 200 gramos de mayonesa, una cantidad perfecta para dejar todo bien cremosito sin exagerar. Este aderezo se mezcla delicioso con el mango y con la manzana. Preste pues atención al truco. Mezclamos suavemente con cuchara grande o espátula, levantando desde el fondo hacia arriba, asegurándonos de que el sabor del aderezo se reparta por completo en cada uno de los ingredientes. Esto es clave para que la ensalada no se maltrate y quede bonita para servir. Y vean, mientras mezclamos, le pregunto otra. ¿Ustedes a esta ensalada le agregarían nueces, queso crema o la dejan así tal cual? Porque a muchos les encanta meterle un extra y queda buenísima también. Una vez está bien mezclada, refrigeramos un ratico para que todos los sabores se abracen entre sí y queden en su mejor punto. Después de eso, servimos y listo. A disfrutar de una ensalada navideña que queda fresca, cremosa, dulcecita, con textura y que combina perfecto con platos fuertes, carnes, pollos asados, pernil o incluso para picar solita en la tarde. Bueno pues, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el canal de las ensaladas. De verdad que esta comunidad crece todos los días y eso nos llena de alegría. Si esta receta le gustó, hágale pues, compártala con alguien que ame estas delicias, déjenos un me gusta, cuéntenos en los comentarios si le cambiaría algo, si la va a preparar en Navidad o en otra ocasión y no olvide suscribirse para que siga disfrutando de todas las recetas que vienen, que están buenísimas. ¿Y usted qué dice? ¿La va a preparar? ¿Cierto que esta combinación está antojadora? Los leo allá abajito. Nos vemos en el próximo video y como siempre, a cocinar con amor y a disfrutar.